Buenas noches, sean bienvenidos todos a nuestro curso de los martes a las 7 de la noche. Hoy vamos a estar iniciando el curso de Yeshua de Nazaret. De veras que hay muchas cosas que vamos a aprender, que vamos a investigar, que hay preguntas, si es Yeshua es Dios o solamente fue un rabino, un profeta, si tuvo familia, si estuvo casado, si tuvo esposas, hijos. ¿Qué más pasó ahí? La resurrección, si solamente es algo que está escrito nada más, si realmente sucedió o no sucedió, en fin, hay tantas preguntas acerca de Yeshua histórico. La Iglesia Católica Romana nos ha fabricado a un Yeshua llamado Yeshua, o más bien Jesucristo, que ya más que nada ya lo hacen como Dios, pero nosotros vamos en este curso y con todos los libros que tenemos, que haya una abundancia de libros, vamos a empezar a indagar, a investigar y vamos a descubrir muchas cosas que realmente nos van a servir a entender más el Nuevo Testamento o lo que es la Biblia cristiana. El día de hoy, nuestra primer clase, voy a poner las diapositivas y por si, como ya ustedes saben que les voy a pasar mis diapositivas después para que ustedes las puedan repasar. Ok, bien, pues bien. Yeshua de Nazaret. Esta fotografía que ustedes ven es una fotografía que se hizo muy famosa de una pintora, de una niña que, que tuvo, de acuerdo a la historia, que tuvo una revelación, que pudo ver a Yeshua. Y otro niño que también, que incluso hicieron una película y un libro de que el cielo es real, algo así. Eh, Coinciden los dos en el mismo personaje en el dibujo. Pues lo puse nada más porque es una pintura famosa en sobre el rostro. Entonces, pues nadie sabe, solamente estos dos personajes que dicen que así es él. Bueno, pues bueno, yo lo puse, pero no vayan a pensar, así es igualito. Y dijo el pastor, no, yo nada más lo puse, no se vayan a ir con la finta. Bien, el objetivo de nuestra clase del día de hoy, a ver, es precisamente conocer la teología del preexilio con respecto al pecado y los sacrificios para comprender el mensaje teológico de la Biblia cristiana. Es decir, vamos a hacer un pequeño repaso, acentuar bien con respecto al pecado, para poder entrar a la Biblia cristiana, no entrar de golpe, sino que sepamos por qué la teología cristiana habla de un sacrificio, de un cordero, si eso estaba ya así, en fin, hay tanta, vamos a llamar Midrash, por ejemplo, con respecto al Bereshit, la palabra Bereshit en Génesis, que Dios creó un cordero, que el Bereshit son dos palabras, crear, cordero, en fin. Pues hay tantas especulaciones al respecto, pero bueno, necesitamos ubicarnos. Primero, la teología del preexilio, aunque ya la teología del post-exilio, que ya tiene que ver con el templo, cuando ya se centralizó el poder político en Jerusalén y también se centralizó la adoración o la religión, por decirlo así, en Jerusalén, porque antes ustedes saben que había templos en diferentes lados, con diferentes dioses. Por ejemplo, tan solo en Anatot, donde estaba Jeremías, que eso lo hablé precisamente el viernes pasado en Facebook Live, compartíamos que el papá de Jeremías era un sacerdote de la diosa Anat, y que en ese Anatot, que en esa ciudad, en ese pueblo, pues había un templo de la diosa Anat, y así sucesivamente en todo lo que es Judea, había diferentes templos. Por eso ya después del exilio se centraliza en un solo lugar, las cuestiones teológicas cambian. Entonces nosotros necesitamos ver de una manera ahorita, ya como hemos pasado por el éxodo, pasamos por los patriarcas, ya pasamos de la conquista, prácticamente vimos lo básico, no vimos a los jueces a fondo, que realmente ese libro de jueces hay que verlo de veras solito,
solito, tiene mucha información ahí con respecto al asentamiento de las tribus. Pero bueno, ahora quiero que vean esta línea de tiempo, que es importante. Eh, nosotros lo que hemos ido estudiando en nuestros cursos de los martes, pues vemos que la Torá se termina de compilar. Recuérdense que hubo 4 fuentes: la yavista, eloísta, deuteronomista y sacerdotal. Ya después, en el exilio, se compilaron esas 4 fuentes, se formaron los 5 libros de la Torá, prácticamente 4 libros, porque el Deuteronomio ya venía, simplemente lo editaron, le agregaron más información, sobre todo lo vincularon en Moisés, y al final pusieron su muerte, que mismo Moisés redactó supuestamente. Pero bueno, entonces en el año 350, por poner un número ya, se entregó la Torá, se leyó la Torá a los judaítas en Jerusalén, y a partir de ese momento, pues ya Israel, vamos a decir, ya se llamó Israel como pueblo totalmente. No era reino de Judá, el reino del norte, el reino de Israel, sino ya era un solo pueblo unido, así como lo había visualizado Ezequiel en el capítulo 36 y 37, cuando habla de los huesos y que los muertos y que se juntan y que ya nunca más vas a volver a ser dos naciones y una sola. Pues podemos ver que al regreso de los judaítas realmente se formó, y pues los judaítas tomaron todo el territorio ya de Israel. Ya todo el territorio pues ya no estaba dividido, sino era uno solo. De ahí vemos que a partir del año 300, antes de la era cristiana, hasta el 300 después de la era, podemos ver que en esos 600 años aproximadamente, podemos ver que fue el nacimiento de la idea de un Mesías, y también el nacimiento de los libros apócrifos apocalípticos, libros de visionarios como el de Daniel, aunque no es apócrifo, pero no lo querían aceptar en el canon los israelitas, los judíos no lo querían aceptar, así como pasó con Apocalipsis con los cristianos, así pasó precisamente con Daniel, porque sabían que era un libro tardío y que era un libro visionario, que no podían considerarlo como un libro profético. Bien, ahora en el año 300, decíamos, en adelante, pues ya nace esa idea, se gesta esa idea del Mesías. Vamos a decir que ahí empezó ya esa visión, por ejemplo, los libros que están muy, pero muy relacionados dentro de los libros apocalípticos y que hablan del Mesías, pues precisamente yo les mencionaba que era en las otras cursos, del último, el de Baruch, el de sabiduría, la aplicación que yo les di de la Biblia, donde vienen todas las versiones Peshita y todas esas, que nada más las vas moviendo hacia un lado. Ustedes ahí, en la parte extrema de esa misma Biblia, vienen los libros apócrifos. Y ahí van a encontrar el libro de sabiduría, de Baruch, eclesiástico y cosas así. Bueno. Y esos libros, por ejemplo, tan solo el de sabiduría, capítulo 2, habla de que habla del diablo, ya empiezan a darle como un enfoque al diablo ahí de este libro, y de ahí en adelante hablan pues, del pecado prácticamente que entró en la era humana, en fin, todo basado en la misma línea doctrinal del judaísmo que nació en el segundo templo, ¿ok? Con la Torá que ya tenían de Adán y Eva, la serpiente. Y de hecho ustedes se van a dar cuenta que Pablo, en sus escritos, por ejemplo en 2 Corintios, habla de esa serpiente que engañó a Eva. Es decir, llevaba la misma línea doctrinal del judaísmo del segundo templo. Entonces, vemos también en el año 4 que nace Yeshua de Nazaret. Nazaret realmente no era una ciudad como se piensa, prácticamente algo insignificante.
tiene que ver con los nazaritas, nazarenos, por eso de alguna manera vincularon a Yeshua con Yeshua de Nazaret, según algunos historiadores decían que Yeshua usaba el cabello más largo por el tipo de los nazarenos, en fin. Entonces, realmente si nosotros buscamos en la historia geográfica, geopolítica de aquellos tiempos, pues Nazaret no es como hoy en día una ciudad que está más que nada, pues abundan los árabes ahí, totalmente en los hoteles, o sea, es restaurantes, haz de cuenta que es una colonia árabe actualmente ahí en Nazaret. Pero antes no figuraba, era un pueblito, un grupito pequeño de personas que podían estar, pero no se consideraba como una ciudad como tal. Bueno, esto es importante que lo sepamos. Entonces, en ese año 4 antes de la era cristiana, está lo que nació Yeshua, pero también, de acuerdo a los datos históricos, nació Apolonio de Tiana, que es precisamente, por decir, le llaman el Jesús griego, porque nació en Turquía y con toda la filosofía griega. Y pues bueno, es dato importante. Quiero decir también un poquito de que allá en Nazaret, ahora actualmente, hay como un museo donde representan cómo era en Nazaret de aquellos tiempos del primer siglo y que tenían sus animalitos y cómo eran sus sepulturas ahí, sus casas muy sencillas. A mí me tocó ver eso y pues realmente no era, hagan de cuenta que era como unas casas rurales, así, unas que otras, así. Eso era Nazaret. Seguimos avanzando. Ahora, en el año, pues, viene todo el crecimiento del Mesías, de acuerdo al cristianismo, y en el año 30 muere Yeshua, o lo matan prácticamente. De ahí posteriormente viene todo lo que los relatos de la resurrección y todo eso que sucedió. Unos dicen que fue el mismo día que resucitó al tercer día y el mismo día se fue al cielo, otros dicen que al tercer día, otros dicen que fueron 40 días que estuvo. Entonces, pues mira, hay una diversidad de información y que cada quien ahora sí que a su gusto puede decirlo, cuál es el que más le gusta. Pero bueno, muere Yeshua, viene la cuestión de la resurrección, y posteriormente viene la vida de Pablo, que es un personaje que escribió, que fue el que más escribió. Bueno, de hecho, escribió 7 cartas, las demás fueron de sus alumnos o seguidores, que ahora sí que seguían la doctrina de Pablo. Según esto, Pablo muere entre el 61 y 64 de la era cristiana, y pues vamos a poner 64 para no estar poniendo tantos números. Y de ahí vemos que el año 70, lo puse con rojo, viene lo que es la caída del segundo templo, con Tito y bueno, y todos los involucrados hay. Que de hecho, fíjense que uno de los generales importantes romanos que estuvo dentro de esta cuestión de la caída del segundo templo era judío, ¿sí? Que ahora sí era descendiente judío, pero que ya tenía la ciudadanía romana, era un romano. Entonces hay muchas cosas interesantes en esto. Bien, después del año 70 que cae el templo, de ahí en adelante empiezan ya los escritos que vienen a refutar la doctrina paulina, sobre todo, porque el Nuevo Testamento tiene una carga tremenda de la teología de Pablo. Entonces vienen a refutar con respecto a Yeshua, el primero que más o menos fue entre el 70, algunos dicen que fue entre el 65 y 71, los historiadores marcan que en ese tiempo se hizo el libro de el Sefer o el escrito de Marcos, ¿sí? Precisamente después de la muerte de Pablo. Entonces, 65, 71, pues vamos a pensar que fue el 71 para después de la caída, un año más, un año menos. De ahí viene el primer evangelio, que es el de Marcos, que está refutando precisamente a Pablo, de que Pablo decía que Yeshua fue glorificado, que fue divinizado después de la resurrección.
y fue cuando se hizo realmente con ese cargo de Mesías, pero ya resucitado. Y este Marcos dice, no, eso fue en el bautismo. Luego en el año 80, 85 viene Mateo y Lucas con la historia que ustedes ya saben, a refutar a Marcos. Dice, no, fue en el nacimiento, es más, lo engendró Dios y Dios es Dios encarnado. Ahí hay otra teología ahí. Y pues hay muchos datos que vamos a estar viendo con calma después sobre el nacimiento de Yeshua que no encajan. Y luego viene, ya tenemos Mateo y Lucas, ya al final, en el año 95 aproximadamente, viene Juan con el gnóstico, con una gran carga gnóstica, pero una gran carga helénica también, porque se ve que tiene una influencia de Filón de Alejandría. Apunten ese dato. Filón de Alejandría, acuérdense que en Alejandría ya en el norte ahora sí que de África, por decirlo así, en Egipto, toda esa zona, había unas bibliotecas que de alguna manera los griegos formaron, fundamentaron. Había una gran colección de libros y era algo muy cultural, muy avanzado en cuestión de conocimientos. Había mucha, mucha información. Entonces, Filón de Alejandría realmente era un judío, pero con un pensamiento helénico. Y los escritos, de hecho, me faltó ponérselos, ya está en la biblioteca de Ministerio 710, el escrito de Filón. Y él habla de logos, y el logos lo expresa de una manera filosófica, de una manera platónica casi, y se ve que tiene una gran carga helénica la interpretación que él tiene acerca del logos. Y pues lo que hizo Juan, casi era así que el primer capítulo es copiar y pegar, y ustedes pueden ver una gran, eh, pues, ¿cómo se dice? Relación, se parecen mucho. Y pues bueno, vemos que los escritores, no tan solo los primeros tres evangelios, sino también Juan, conocían, eran personajes anónimos, porque no era Juan el apóstol, eran personajes anónimos que conocían otros escritos, sobre todo la cultura egipcia y la cultura, la mitología griega, la filosofía griega y grecorromana, todas esas. Imagínense toda la revoltura que había. Entonces, todo esto se cargó en los evangelios y formaron una vida, ahora sí que la infancia de Yeshua. Imagínense si fue en el 71 el primer evangelio, pues no tanto Marcos habla de la infancia, sino más Mateo, Lucas, hablan de la infancia de Yeshua, y estamos hablando del 30 hasta el 80, estamos hablando más de 50 años que están redactando la vida de un personaje, lo están reinterpretando, esa es la palabra correcta. Los evangelios es la reinterpretación de la vida de Yeshua. Y como tenemos 4 evangelios y uno extra que ya está hablando más que nada de Pablo y de Pedro, pero más de Pablo, que es el libro de los Hechos, que es la continuación, entre comillas, de Lucas, pero Hechos se escribió de acuerdo a los filólogos y los estudios que se han hecho, porque hacen un estudio al papel para ver la antigüedad del escrito más antiguo de Hechos, fue en el 120 de esta era cristiana. Y ahí iba a estornudar, pero se me fue. Entonces, estamos viendo cómo, ustedes ven en la línea del tiempo, cómo se fueron fraguando todos estos escritos y realmente evangelios, hay aproximadamente unos 30 evangelios, por decirlo así, más de 50 escritos apocalípticos. Entonces, todo esto fue los escritos apocalípticos en 600 años. Muchos son tardíos, muchos son de esta era cristiana, y los evangelios que vamos a estar leyendo, que de hecho ya les mandé el libro al grupo, que se llaman Todos los Evangelios, que es un trabajo extraordinario que hizo el doctor Piñero, y están ahí. Entonces, vamos a analizar algunos evangelios apócrifos
para ver qué información nos están dando, por qué razón no están dentro del canon. ¿Ok? Pues allá en Alemania hay más de 5,000 pedazos de escritos sobre Yeshua y todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Entonces, imagínense toda la información que hay, pero que nada más se seleccionó y que ahorita la Biblia cristiana que nosotros tenemos actualmente es precisamente lo que la Iglesia Católica Romana quiere que nosotros sepamos o creamos acerca de Yeshua. Entonces, ya después, en el año 200 de esta era cristiana, pues ya estaban ya compilados los libros que, pues la gran mayoría de los escritos de la Biblia cristiana ya estaban compilados en el año 200, y es por eso una de las cosas que dice que la Biblia, el nuevo Biblia cristiana, Peshitta, pues está basada en una traducción del arameo de los escritos del año 200, y es precisamente que ya en el año 200 ya se tenía el compendio de estos libros, de los evangelios, de los libros, de las cartas de Pablo, en fin, que de alguna manera Apocalipsis no entró bien solamente en algún sector, pero en otro no, ya lo estaremos viendo, pero quiero decirles que ya a partir del 200 ya está prácticamente la base de los libros cristianos, aunque más adelante ya se autorizó y se dijo, este es el canon, y bueno, lo estaremos viendo también. Ya nada más con esta línea del tiempo es para que ustedes se den cuenta la importancia de lo que nos está mostrando la historicidad de los datos que hay con Josefo y otros historiadores. Y pues bueno, la Biblia hebrea, entramos a la Biblia cristiana, y de alguna manera también los rollos del Mar Muerto vienen a confirmar muchas cosas. Bien. La Biblia cristiana, pues es una compilación de escritos que van en línea con, con sus dogmas, y pues nos han entregado lo que ellos quieren que sepamos acerca de Jesucristo. Lo estoy diciendo tal como lo dice la iglesia cristiana, o Yeshua el Mesías, o con un lenguaje mesiánico, Yeshua el Mashiach. Entonces, Yeshua el hebreo, que vamos a estar estudiando, el histórico, que en las ciencias bíblicas se le conoce como Yeshua histórico, no es lo mismo, es muy diferente al Jesús el griego que de alguna manera construyeron los católicos ya prácticamente después del segundo siglo, y pues formaron a un Jesús diferente, con unas ideas diferentes, totalmente lejos del judaísmo del segundo templo, de la Torá y todo lo que se enseñó después del regreso del exilio. Y también ya sale posteriormente la palabra Jesucristo, que ya realmente lo hacen como Dios. Bien. Después del año 71, como hemos dicho, ya se empezó a distorsionar el mensaje apostólico, vamos a decir apostólico por el apóstol Pablo, que él escribió la reinterpretación de la vida del rabino Yeshua, ¿ok? Entonces, en alguna manera nosotros vamos a estar viendo también algunas cositas, no, porque realmente si queremos hablar más de Yeshua, pues tenemos que estar trabajando los evangelios, pero veremos algunos puntos de lo que Pablo veía, de su reinterpretación de acuerdo a lo que él dijo, que recibió una revelación directa. Entonces, los escritos de la Biblia cristiana tienen influencia helénica y gnóstica, eso es muy importante. El mensaje de Pablo sobre Yeshua como un ser humano que enseñó la Torah dice, no hay problema hasta que se tocó el tema de la resurrección y hacerlo Dios. Esto trajo como resultados refutaciones, ya les dije que Marco fue el primero, refutaciones por escrito, así se hacían antes las refutaciones, por escrito, después del año 64, después de la muerte de Pablo, y así nacen más de 4 teologías de primera mano. Tenemos la teología de Pablo,
tenemos las 4 teologías de los escritores anónimos acerca de Yeshua, y pues también tenemos la teología del mismo Yeshua que enseñó y que están plasmadas ahí en los evangelios, ¿ok? Y recuerdo, Diego, que las 4 teologías de los evangelios me refiero a cómo presentan a Yeshua, cómo lo ven, cómo lo interpretan con respecto a la divinidad, si es Dios o no, o cuándo se hizo Dios, en fin. Entonces, esas son teologías que los evangelios de alguna manera nos están mostrando y están diciendo. Ahora, vamos a ver, y aquí sí tengan sus Biblias, porque aquí es importante que nosotros empecemos a ver cuál es la teología preexilio, cuál es la teología después del exilio, que ya conocemos un poquito más. Pero hemos hablado en otras ocasiones y ahorita lo vamos a reafirmar, el mensaje del preexilio, que vamos a ver a Isaías, el primer Isaías o el proto Isaías. Recuerden que el proto Isaías, o el primero, el original, el auténtico, por decirlo así, él escribió del capítulo 1 al 39. Ya los otros, Isaías, pues algunos fueron sus alumnos, son sus seguidores, porque ya fueron muchos años después. Con respecto a Miqueas, porque aquí pongo a Isaías y Miqueas, Miqueas fue alumno, fue un alumno de Isaías. Entonces, de alguna manera, los dos, pues ahora sí que más Isaías nos está mostrando cuál es la teología y cómo Miqueas, de alguna manera, siguiendo esa línea, ustedes se van a dar cuenta. Bien, lo que acabo de decir Isaías, el primero o el proto Isaías, pues tuvo en el reinado de Usías, de Jotán, estuvo en Acaz, Ezequías, Manasés. Bien, eso ustedes lo pueden ver en la misma Biblia, te da esa información. Ahora, la pregunta es esta porque en el cristianismo dicen que Yeshua es el sacrificio que Dios tiene para el pecado de todo el ser humano. Entonces nosotros necesitamos ir viendo qué es lo que dice, qué es lo que se venía viendo dentro de la historia de Israel, qué es lo que Dios estaba pidiendo, o si Dios cambió de idea y cambió de plan, o qué pasó. Entonces necesitamos analizar esto de una manera más de cerca. Entonces estamos viendo, tengan sus Biblias por ahí, que es Isaías, tan solo Isaías del 1, capítulo 1, 10 al 20. Fíjense toda la información que nos está dando Isaías. Vamos a ver a Isaías. Y yo deseo que ustedes, si tienen sus Biblias, pues ábranlas o préndanlas y tienen ahí en su teléfono. Y pues estaremos viendo algunos puntos importantes. Por ejemplo, dice, versículo 10, oigan la palabra de Yahvé, ¿ok? Dice, gobernantes de Sodoma, escuchen la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿De qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice Yahvé. Harto estoy de holocaustos de carneros y de la grasa de animales engordados. La sangre de toros, corderos y cabras no me complace. ¿Sí? Uh, Dice, ¿por qué vienen a presentarse ante mí? ¿Quién les mandó traer animales? ¿Para qué? Dice, ¿para qué pisotearán mis atrios? No me sigan trayendo vanas ofrendas, el incienso es para mí una abominación. Luna nueva, día de reposo, asambleas convocadas. No soporto que con su adoración me ofendan. Lo que dice asambleas convocadas tiene que ver con las fiestas agrícolas que había en aquellos tiempos. Dice, yo aborrezco sus lunas nuevas y festividades, se me han vuelto una carga que estoy cansado de soportar. Cuando levantan sus manos, yo aparto de ustedes mis ojos, aunque multipliquen sus oraciones, no las escucharé, pues tienen las manos llenas de sangre. Dice, lávense, límpiense, apártense de mi vista sus obras malvadas.
dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia y reprendan al opresor, aboguen por el huérfano y defiendan a la viuda. Vengan y pongamos las cosas en claro, dice Yahvé. ¿Son sus pecados como escarlata? Quedarán blancos como la nieve. ¿Son rojos como la púrpura? Quedarán como la lana. ¿Están ustedes dispuestos a obedecer? Dice, comerán lo mejor de la tierra, se niegan y se rebelan, serán devorados por la espada. Dice, Yahvé mismo lo ha dicho. Ahora, lo que estamos leyendo aquí tan solo es de Isaías, para que ustedes se den cuenta cómo Isaías nos está mostrando de que el pueblo, de alguna manera, pues, llevaba, acuérdense que no estaba todavía, solamente hasta el tiempo de Ezequías, que empezó ya a hacer un poquito más las cosas más centralizadas, pues, empezó a poner más, a hacer cosas más justas, pero dése cuenta que Isaías está hablando que en aquellos tiempos ellos celebraban, recuerden que yo les he dicho, y porque así lo vimos, ya les di la fuente, que es Instituciones del Antiguo Testamento de Roland de Paus. Él nos habla de las fiestas antiguas, es decir, que cuando ya se pusieron en la Torá después del exilio, ya se establecieron como algo ya, sobre todo que se convocaran en Jerusalén solamente. En aquellos tiempos, antes del exilio, celebraban las fiestas, que había tres fiestas muy importantes para Canaán, que eran los ácimos, que era precisamente la fiesta de las semanas, y la fiesta de Sukkot. Entonces, eran fiestas ya conocidas, festividades, tres festividades relacionadas con la agricultura. En diferentes templos, en diferentes lugares donde ellos se reunían, acuérdense que la adoración todavía no estaba centralizada, que el que realmente ya la empezó a centralizar fue Josías, ¿ok? Ezequías como que empezó, pero Josías fue el que centralizó las cosas en cuanto a la adoración. Entonces, aquí ya nos está mostrando Isaías que todas las festividades que hacían las gentes para celebrar pues de alguna manera, sacrificios que estaba diciendo aquí, los holocaustos de carneros, que son las ofrendas encendidas, en fin, realmente lo que ahora sí que Yahvé, el Dios de Israel, el Dios de los judaítas, estaba hablando es, yo quiero, yo no quiero sacrificio, yo quiero que ustedes se porten bien, que sean buenos con su prójimo, vamos a decir en general, ¿sí? Y algo que ustedes deben de ver aquí en Isaías, está hablando dice, sobre todo el versículo 18, vengan y aclaremos, o sea, vamos a ponernos de acuerdo, vengan. Dice, son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Ahora, aquí hay algo que nosotros tenemos que ir visualizando. Estamos hablando de la teología preexilio, la teología de uno de los profetas que se le conoce como el Evangelio de la Biblia hebrea, que es Isaías. Y aquí Isaías nos está mostrando que Dios mismo, aunque la persona tuviera pecado como la escarlata, que estuviera manchado, dice, serán blancos. Es decir, Dios mismo los limpia. Chequen el dato. No está hablando de que algo más, sino dice, quedarán blancos como la nieve, son rojos como la púrpura, quedarán como la lana, están dispuestos a obedecer. Entonces, está hablando del pecado. Ahora, ustedes vayan relacionando todo esto, porque esta información nos va a servir para cuando empecemos a entrar a la doctrina cristiana, que la doctrina cristiana empezó a agarrar versículos de la Biblia hebrea para ponérselos al Mesías, a Yeshua, ¿ok? Al profeta, al rabino. Entonces, vemos también otra parte que Jeremías empezó su ministerio en el preexilio y él murió después, un año después ya del exilio, un año después en Egipto, él murió. Entonces vemos que Jeremías también nos está dando una información importante
en el preexilio. Vamos para allá rápidamente para ir viendo qué es lo que dice Jeremías 6. Y ahorita vamos a ver estos salmos de rápido en una versión que de veras te dice muchísimo. Es conocido esta parte del 6:16 al 20. Deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hallarán el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Dice, yo aposté centinelas para ustedes y dije, presten atención al toque de trompeta. Pero ellos dijeron, no prestaremos atención. Por eso escuchen naciones. O sea, aquí ya está hablando a naciones, abierto. Sepa la congregación lo que le espera. Escucha tierra. Traigo sobre este pueblo una desgracia, fruto de sus maquinaciones, porque no prestaron atención a mis palabras, sino que rechazaron mi enseñanza. ¿De qué me sirve este incienso que llega de Sabá? O sea, era un incienso fino, ¿ok? O la caña dulce de un país lejano. Sus holocaustos no me gustan, sus sacrificios no me agradan. Entonces, y aquí estamos viendo ahora a Jeremías, un poquito antes ya del exilio, cómo Jeremías nos está mostrando lo que pues el Eterno está pidiendo. Hagan caso a las instrucciones. Recuerden que en ese momento no estaba ya la Torá que se entregó después del exilio. Ya para el tiempo de Jeremías y Josías, en ese tiempo, fue cuando se encontró el escrito de Deuteronomio, el código legal, que de alguna manera lo empezaron a dar a conocer a los judaítas que no lo conocían, donde había prácticamente ahí, había, ¿cómo se dice? Instrucciones para hacer el bien, en fin. Pero dice que el pueblo no quiso. Recuerden que el pueblo, de acuerdo al escrito de Jeremías, a quien más adoraban eran a las diosas divinas, Asherah, Anat, en otra sección. Es decir, que había secciones, la Anat era una diosa también de la fertilidad, por lo general todas las diosas eran de la fertilidad, pero Anat se caracterizaba que era una diosa guerrera, así como Yahvé, Chabaot, el Yahvé de los ejércitos, Yahvé, cuando era solamente el Dios de Israel, de acuerdo a Deuteronomio, era un Dios guerrero, ¿ok? Era un Dios guerrero. Bien, el Salmo 46, vamos para allá, para terminar en esta parte, porque es importante que veamos qué es lo que la doctrina, estos son escritos ya tardíos, pero el Salmo 46 dice, a ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Si tú no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Ojo, o sea, Dios no ha pedido, y esto está fuertísimo, y ahorita vamos a ver los otros. Dios no ha pedido sacrificios por el pecado, dice el Salmo. Anótalo, subráyalo. O sea, Dios no ha pedido sacrificios por el pecado. Entonces, tenemos que ir analizando toda esta información porque dice, bueno, aquí dice que no pide sacrificios y luego acá, no, pues que siempre sí. Oye, están como algunas personas que dicen, es que Dios me cambió el plan. Oye, espérame tantito, Dios no cambia, Dios es el mismo. Que nosotros no entendimos y que a lo mejor ahora sí nos estamos ajustando al plan de Dios es otra cosa. Pero Dios no cambia, lo hemos leído muchas veces, la misma escritura nos dice que Él no cambia, Él es el mismo. Entonces, aquí está diciendo el Salmo 40 que Él no pide sacrificios por el pecado. ¿Y cómo es que la doctrina cristiana dice, y usan la palabra sacrificio, es que el sacrificio de Jesús, estoy hablando en términos cristianos, el sacrificio de Jesús cubrió los pecados. Eso, y es porque así Dios lo planeó. Digo, a ver, si aquí dice el Salmo 46, que 40, versículo 6, dice, no has pedido holocaustos ni sacrificios por el pecado. Entonces, ahora vámonos al 50. En el 50, en una versión que tiene Luis Alonso Choquel, está bien interesante la traducción, me gustó cómo lo hizo, de veras, Luis Alonso Choquel. No lo chequé en la Biblia Jerusalén, pero
Sería bueno que lo chequen. Dice ahí 50:14. En Abim, en la versión internacional, dice 14, ofrece a Dios tu gratitud, cumple tus promesas a Altísimo, ¿sí? Bien, así dice ahí. Ahora fíjense cómo dice en la traducción de Luis Alonso Choquel, 50:14. Sea tu sacrificio confesar tu pecado, cumple tus votos al Altísimo. Ahora sí que aquí ya está diferente. Dice, sea tu sacrificio. O sea, no, dice, Dios no pide sacrificios de animales, dice el 40. Y dice acá el 50, en la traducción de Luis Alonso Choque, él dice, que tu sacrificio, así viene la traducción, sea la confesión de tu pecado. Entonces ya aquí ya está involucrando confesión. Ahora vamos a ver el 23. Se lo leo en la versión internacional, dice, quien me ofrece su gratitud me honra. Al que enmiende su conducta, le mostraré mi salvación. Ojo, salvación. Ahora dice aquí en la versión de Luis Alonso Choquel, dice, confesar el pecado es sacrificio que me honra. Al que se enmiende, lo haré gozar de la salvación divina. Entonces aquí ya aquí está dando una información más. O sea, no tan solo es confesar, sino enmendar. Es decir, cambiar lo que conocemos como fruto de arrepentimiento. Y eso es lo que honra a nuestro Padre. Entonces, fíjense cómo aquí ya nos está dando más información que tenemos que llevar y que tenemos que guardar para cuando lleguemos a estar analizando con respecto a la doctrina cristiana, con todo lo que se ha fabricado, así como el judaísmo se empezó a fabricar, se empezó a hacer después del exilio, también el cristianismo, prácticamente después de la muerte del rabino Yeshua, se empezaron a fabricar un montón de cosas que tenemos que validar si esto es así, si así la Biblia hebrea lo está diciendo, ¿ok? Porque acuérdense que nuestro Padre no cambia, o sea, lo que Él ha dicho, así es. Lo voy a leer una vez más. 50:23 dice, confesar el pecado es sacrificio que me honra. Al que se enmiende, lo haré gozar de la salvación divina. Ahora, la palabra salvación, aquí tenemos que ir viendo qué significa. La salvación está hablando de sobrevivir a un acto difícil, a un catástrofe, a una invasión, a algo. Habla de sobrevivir, la palabra salvación, sobrevivir. Entonces, cuando están hablando aquí, esta parte les haré ver, si tú confiesas tu pecado, dice, el confesar tu pecado, ese es el sacrificio que a mí me agrada, dice el Eterno. Y si tú enmiendas, es decir, haces fruto de arrepentimiento, entonces podrás gozar de la salvación divina, o sea, de mi salvación. Es decir, que en los momentos que tú necesites sobrevivir, yo voy a estar ahí contigo. Eso es lo que está diciendo. Sin embargo, ya después, en la doctrina cristiana que ya nació después de la muerte de Yeshua, que se empezó a reinterpretar su vida y todo eso, empezamos a ver que ya la salvación ya está relacionado, ya no, sino con un evento, ya no está relacionado con como lo hacen los hebreos, con un evento donde vas a sobrevivir, sino ya la salvación lo están relacionando con la vida después de la muerte, ¿ok? De hecho, la segunda muerte, que todo esto es filosofía egipcia. Entonces, tenemos que ir analizando, porque hay una revoltura en la Biblia cristiana, así como también la Biblia hebrea también tiene mucha filosofía egipcia, como el Salmo 104, que lo he dicho. El Salmo 104 es un poema al dios Sol, ya nada más lo cambiaron a Yahvé. Bueno, estos son puntos, hay más, pero creo que con esto nos falta todavía Miqueas. Miqueas del 6 al 8, Miqueas vivió en el año 737 al 696 antes de la era cristiana y como dije, fue alumno de Isaías. Podemos ver que en Miqueas, dice que Dios no quiere holocaustos, ni sacrificios de animales, ni de humanos. Ojo, no quiere ofrendas de aceite.
Dice, con respecto a tu prójimo, practica justicia, bondad con un corazón humilde. O sea, la lectura que está de 6, capítulo 6, del 6 al 8, es la conclusión. Ahora sí que el resumen es este que está aquí escrito. Entonces, ¿qué es lo que estamos nosotros notando aquí? Lo que nosotros notamos aquí precisamente es, lleva la misma línea que Isaías, de los sacrificios, o sea, no sacrificios, no sacrificios, y luego los salmos, sino que nosotros nos podemos poner a cuentas con Dios directamente, y ya después, ahora sí dice Isaías, que el Eterno con su perdón nos va a emblanquecer, ¿ok? Y también de alguna manera, también a través de los profetas dice que cuando Él nos perdona, nos ve como si nunca, nunca hubiéramos pecado. Entonces, creo que esta parte es importante que nosotros vayamos viendo. Entonces, ya aquí tenemos dos, como conclusión de cómo se veía en cuanto a la relación con Dios y qué es lo que a través de los profetas decía, ustedes nada más me traen sacrificios, como por ejemplo Isaías, y nada más como para quedar bien y como que ahora sí que hacerme la barba, por decirlo así, pero realmente después seguían con una vida nada buena. Entonces yo creo que en este punto lo que ya el Eterno está pidiendo es, ok, confiesa tu error, pero también enmiéndalo, o sea, cambia, ten fruto de arrepentimiento, como lo que estaba diciendo, lo que estábamos leyendo precisamente en el Salmo. Aunque es un salmo tardío, pero si ya nos damos cuenta, ya estamos viendo aquí el punto de lo que se veía con respecto al sacrificio por el pecado que no lo quería Dios como tal. El profeta del exilio, vamos a hablar del profeta del exilio que es precisamente Ezequiel. Y Ezequiel, aquí sí hay bastante que leer, pero yo les voy a pedir por favor que lo lean ustedes. Yo nada más les quiero tocar algunos versículos, ¿sí? Y pues Ezequiel, ¿quién es este personaje del exilio? Miren, Ezequiel nació en el 621, precisamente, eh, ahora sí que cuando estaba Josías fue cuando nació Ezequiel. Él muere en el 569, precisamente en Babel, ahí murió. Su ministerio profético que él tuvo fue entre 593 al 569. Como un dato es que Babel, el exilio, fue entre el 587 al 537. Para que se den cuenta que pues prácticamente el ministerio de, de este varón llamado Ezequiel empezó ya prácticamente al principio del exilio y pues murió durante el exilio. La teología del exilio que tiene este varón llamado Ezequiel, cada quien es responsable de su pecado. Por ejemplo, el capítulo 18 no es de que, bueno, si el papá fue pecador, si el papá hizo lo malo, el hijo va a pagar por eso. No, cada quien va a pagar por sus propios pecados. Cada quien es responsable de sus pecados. Entonces, también habla de la importancia del arrepentimiento. Capítulo 18. Y también dice que sin obras de arrepentimiento morirá. Pero cuando está hablando de vivir, ¿qué significa? Pero vamos a ver tantito ahí Ezequiel, si ustedes tienen Ezequiel. Quiero que veamos algunos puntos, pero yo les recomiendo como tarea, léanlo con calma, subrayen lo que tengan que subrayar. Pero capítulo 18, todo el capítulo te habla de eso, de que cada quien es responsable. Dice, voy a empezar el 10, desde el 10. Pero puede suceder que esa persona tenga un hijo violento y homicida, que no siga su ejemplo y participe de los banquetes idolátricos en los cerros, que deshonre a la mujer de su prójimo, oprima al pobre, a la indigente, robe y no devuelva la prenda al deudor, eleve plegarias a los ídolos, incurre en actos repugnantes, que además preste dinero con usura y exija intereses. ¿Tal hijo merece vivir? Claro que no, dice aquí el profeta. Por haber incurrido en estos actos asquerosos, será condenado a muerte y de su muerte solo él será responsable. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, vemos el ejemplo de que si su papá fue un malandrín, pero si el hijo fue bueno, el hijo no tiene por qué morir
por las cosas de su papá, ni tampoco el papá por las cosas del hijo. Vamos a ver otro versículo 21, ¿sí? Si el malvado se arrepiente de todos sus pecados que ha cometido y obedece todos mis decretos y practica derecho y la justicia, no morirá, vivirá por practicar la justicia. Y Dios se olvidará de todos los pecados de ese malvado haya cometido. ¿Acaso creen que me complace la muerte del malvado? No quiero más bien que abandone la mala conducta y viva. Yo, Yahvé, lo afirma. Entonces, aquí estamos viendo, Dios se olvidará. Significa que si el malandrín, el pecador que fue, pero un pecador, pero el más grande pecador, vamos a decir, pero se arrepiente, hace con lo que conocemos como techubá, regresa, se pone a cuentas con Dios, busca la paz, confiesa su pecado, que acuérdate que ese es el sacrificio que al Eterno le honra a él, de acuerdo al Salmo. Confesar el pecado es honrar a Dios. Entonces confiesa el pecado, ¿sí? Pide perdón, pide oportunidad, pide clemencia, en fin, benevolencia, perdón, en pocas palabras. Entonces lo que sucede aquí, como dice lo que acabamos de leer, que el Eterno lo perdona y se olvida de todo. Entonces, si vamos a pensar como un número, ¿no? Que traía 100 pecados enormes esa persona en su vida, y dice aquí, lo perdona, ya no va a haber más pecados, ya están ceros. Es más, ya no se va a acordar de esos pecados, porque ya se borró todo. Y como dice Isaías, si tú estás manchado, entonces vas a quedar blanco. ¿Quién lo hizo? Dios. ¿O acaso Dios no puede hacer eso? Por supuesto que lo puede hacer y más. Él es el Todopoderoso. Entonces tenemos que ir viendo las escrituras, lo que nos está mostrando. Ahora, algo parecido, ahí mismo en el capítulo, estamos viendo capítulo 33, vamos rápidamente, y ahorita ya vamos, este es una de ver las teologías, del 1 al 20, habla de un centinela que va a estar avisando. El centinela es el que toca la trompeta, el que dice, ahí vienen alguien, cierren las puertas, o sea, el centinela es como un policía que está ahí en el muro, por decirlo así, cuidando. Y dice aquí, versículo 7, para irme avanzando, dice, a ti, hijo de hombre es una expresión aramea que está hablando de un ser humano. Dice, te he puesto por centinela del pueblo de Israel. Por lo tanto, oirás la palabra de mi boca y advertirás de mi parte al pueblo. Cuando yo le diga al malvado, vas a morir, si tú no le adviertes que cambie de su mala conducta, el malvado morirá por su pecado, pero a ti te pediré cuentas de su sangre. O sea, eso está tremendo. En cambio, si le adviertes al malvado que cambie su mala conducta, dice, y no lo hace, él morirá por su pecado, pero tú habrás salvado tu vida. ¿Ok? Entonces, hijo de hombre, diles a los israelitas, ustedes dicen, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros. Dice, y nos estamos consumiendo en vida. ¿Cómo podremos vivir? Diles, tan cierto como yo vivo, afirma Yahvé omnipotente, que no me alegro con la muerte del malvado, sino que se convierta de su mala conducta y viva. Conviértete, pueblo de Israel, conviértete de tu conducta perversa. ¿Por qué has de morir? Tú, hijo de hombre, diles a los hijos del pueblo. Al justo no lo salvará su propia justicia si comete algún pecado. Y la maldad del impío no le será motivo de tropiezo si se convierte. Si el justo peca, no se le podrá salvar por su justicia anterior. Si yo le digo al justo, vivirás, pero él se atiene a su propia justicia y hace lo malo, no se le tomará en cuenta su justicia, sino que morirá por la maldad que cometió. En cambio, si le digo al malvado, morirás, pero luego él se convierte de su pecado y actúa con justicia y rectitud,
y devuelve lo que tomó en prenda y restituye lo que robó, obedece los preceptos de vida, sin cometer ninguna iniquidad, ciertamente vivirá y no morirá. No se le tomará en cuenta ninguno de los pecados que antes cometió, sino que vivirá por haber actuado con justicia y rectitud. Ahora, aquí estamos viendo algo interesante. De alguna manera ya nos está mostrando Ezequiel, de veras es impresionante lo que este profeta nos muestra en estos dos capítulos acerca del pecado y cómo Dios, el Rey del universo, puede, es el Todopoderoso. Dígame qué es lo que Él no puede hacer. Hay una cosa que no puede hacer, mentir. Es lo único, pero de ahí para allá, ahora sí que Él es verdadero, Él es derecho, Él es justicia. Él es el Todopoderoso. Entonces, vemos que el Eterno está diciendo, si el justo hizo cosas buenas, pero en un punto empieza a hacer cosas malas, toda la justicia que él practicó de nada sirve. O sea, eso no le va a ayudar. Sin embargo, el malo, si se arrepiente y hace obras de arrepentimiento y de ahí en adelante empieza a hacer obras de justicia, obras de arrepentimiento, entonces, toda la maldad que él hizo se le va a borrar también, es decir, se borra. En pocas palabras, se borra y no hay nada, está limpio. Su deuda no tiene nada de deuda en Dios y entonces está en paz con Dios. Al decir que está en paz con Dios significa que, no, que la carga, como estaban hablando, es que traemos una carga de pecado, significa que no estaban en paz con Dios. Entonces, una persona que no está en paz con Dios es como lo que acabamos de leer, precisamente cuando estábamos hablando de las cargas, conviértete, dice versículo 10, hijo de hombre, si ustedes dicen, versículo 10, nuestras rebeliones y nuestros pecados pesan sobre nosotros y nos estamos consumiendo de vida. Dice, ¿cómo podremos vivir? O sea, está hablando del peso del pecado, que no podían vivir y que después de que confesar, que es la manera de honrar a Dios, confesar el pecado, arrepentirse, hacer buenas obras, entonces eso es borrado. Y al ser borrado, la carga se quita. Y algo que siempre me gusta mencionar es precisamente el libro de Job, capítulo 22-21. Ponte en paz con Dios. Y el ponerte en paz significa confiesa tu pecado, arrepiéntete, pide perdón y comprométete a que te vas a someter a sus instrucciones. Y luego dice, la prosperidad va a regresar a ti. Entonces, aquí estamos viendo de alguna manera todo lo que la teología nos está mostrando en las escrituras, en la Biblia hebrea. Posteriormente, después del exilio, ya los sacerdotes, ya sabemos que en el libro de Levítico, que lo hicieron los sacerdotes, y pues en los libros de Números, en fin, cuando empezaron a hablar de los sacrificios, empezaron a hablar de todo ese sistema de creencias con respecto al sacrificio, de traer sacrificios por el pecado y sacrificar en la mañana, sacrificar en la tarde, y traer todo un sistema. Entonces, aquí es donde viene otra teología que es la sacrificios por el pecado a través de animales, entonces como que se contrapone con lo que leímos en los Salmos, con lo que decía también Ezequiel que acabamos de leer. Bien, cuando dice vivirá, dice, ¿qué significa vivir? Cuando estamos hablando de vivir, ¿se está refiriendo a la vida eterna? Pues vamos a ver, porque los creyentes en el cristianismo hablan de vida eterna. Y Ezequiel 8:9 nos está diciendo, vivirá, la palabra vivirá significa o equivale a que no es reo de muerte, ¿sí? No se refiere a la vida eterna, o sea, no es reo de muerte en esta vida, ¿sí? De alguna manera, en el sistema de creencias que había en el pueblo cananeo, en los judaítas, no estaban visualizando tanto la vida eterna como los egipcios, que ellos sí se preparaban e incluso hacían sus sepulturas bien tremendas para la vida, para que después que muriera tuvieran todo lo necesario en la otra vida, supuestamente. Entonces aquí lo que está hablando, no está hablando de vida eterna, está hablando de la vida en esta tierra. Entonces designa la vida con todos los bienes de la relación con Dios,
y con la comunidad, es decir, poder disfrutar la comunidad, poder disfrutar los bienes que Dios les ha dado, en fin. Y esto como referencia de dónde viene para que te des cuenta cómo es la idea con los deuteronomistas. Deuteronomio 4.1 y el versículo 33, también Deuteronomio 5, los versículos 24, 26 y 33. Y Deuteronomio 8, los versículos 1 y 3. Estos son versículos que van a respaldar lo que acabo de decir para que tú lo leas por cuestión de tiempo, porque si no ya de por sí ya se me alargué. Pero esto es importante que te des cuenta. Cómo visualizaban en cuanto a la vida, no estaban hablando de vida eterna como tal. Ahora, el apóstol Pablo, y aquí ya vamos a entrar rápidamente de una manera, ya di una introducción, ya tenemos una idea cómo se ve la Biblia hebrea con respecto al pecado, con respecto a estar en paz con Dios, con respecto que nuestro Padre, el Rey del Universo, tiene todo el potencial para limpiarnos, para perdonarnos, pero ahora viene después de la muerte de Yeshua que Pablo empieza a mostrarnos. Yo les voy a pedir que pues, anoten los versículos. Yo les voy a mandar las diapositivas hoy mismo, no se preocupen. No, tomen notas de lo que ustedes van ahorita, si les llega más información, pues ahorita en la sección de comentarios y preguntas pueden aportar. Pero bueno, el mensaje apostólico de Hechos 2, 22 al 40 y Hechos 13, del 13 al 42, recordemos que el libro de los Hechos fue escrito en el año 120 aproximadamente, en el año 120 de esta era. Entonces vemos cómo Pedro y Pablo hablan de Yeshua como hombre. Y aquí es interesante, porque esta es la doctrina apostólica, por decirlo así, que ven a Yeshua como un ser humano normal. De hecho, los judíos actualmente, ellos esperan un Mesías, un ser humano. No esperan un ser divino, no, esperan un ser humano. Entonces, aquí están mostrando a un hombre como cualquiera, lo muestran como un sádico, como un justo, que fue escogido por Dios, que hizo milagros, señales y prodigios, que Dios lo levantó de entre los muertos, que muchos lo vieron resucitado de acuerdo a los escritos de lo que dice aquí este libro de Hechos, pero también en las cartas de Pablo en Corintios, que Dios lo hizo Señor y Mesías o Mashiach, y que también ya aquí viene la doctrina de Pablo, que Yeshua va a regresar, ¿ok? Para reinar. Entonces nosotros tenemos que ver todo esto, si realmente fue la doctrina que Yeshua dijo, si él realmente prometió eso. ¿Y qué dicen los otros evangelios apócrifos al respecto? Bien, en 1 Corintios 15, del 1 al 11, Gálatas 1, del 11 hasta el capítulo 2, 2, dice que Pablo predicó el mismo evangelio que los apóstoles. O sea, que él subió a Jerusalén y él mostró las revelaciones que había tenido directamente de Yeshua, de acuerdo a sus relatos, que Yeshua le reveló la doctrina. Y pues si realmente se la reveló, tenemos que ver que va en misma línea que la doctrina que viene precisamente en los evangelios. O sea, no tenemos más información que esos evangelios, pero los canónicos, pero vamos a ver los otros evangelios que dicen. Bien, todos predicaban lo mismo, el evangelio a los judíos como a los gentiles. Evangelio significa una buena noticia. Evangelium, esa palabra se usaba para cuando cambiaban de un rey, sobre todo en Roma, cuando había un nuevo emperador, evangelium, evangelio, o sea, hay una buena noticia, ya tenemos emperador, ¿no? En fin, un nuevo emperador. Los apóstoles y Pablo no fundaron una nueva religión o una secta del judaísmo, que de hecho piensan que que el cristianismo o el judeocristianismo es una secta del judaísmo, pero realmente pues Pablo y los apóstoles, por decirlo así, no es que hayan formado una nueva secta del judaísmo. Ellos fomentaron el judaísmo. De hecho, los primeros creyentes se reunían en las sinagogas, ¿sí? Hasta ciertos años, ya cuando ya empezaron a perseguirlos, pero fue ya para casi al final del primer siglo, cuando empezaron con la doctrina de Juan sobre todo, cuando llega Juan con su evangelio y dice,
Yeshua es Dios y es preexistente. No, hombre, eso fue una cachetada que le dieron a los judíos y sáquense de aquí y los empezaron a perseguir. Entonces, realmente estamos viendo que la doctrina inicial, por decirlo así, apostólica, fomentaron el judaísmo, ¿sí? Ese judaísmo que nació en el siglo IV antes de la era cristiana, cuando se leyó ya la Torá al pueblo, ¿sí? Y pues enseñaron todo eso, pero sin la carga de mandamientos que se conocen como los takanot, que son mandamientos humanos, que son los mandamientos rabínicos, como dice Isaías 29:13, que está hablando y precisamente esa parte Yeshua la usó, habló mucho sobre todo con lo de lavarse las manos en Marcos, habló de esto, de que los sacerdotes, más bien los fariseos, los rabinos de aquel tiempo ponían cargas sobre la gente. Y bueno, en 2 de Corintios 11, del 1 al 4, estoy dando nada más un general de introducción de acuerdo a las doctrinas, ya después la vamos a analizar más a fondo. También se escribió precisamente aproximadamente en el año 55, 2 de Corintios. 1 de Corintios y segunda fueron en el mismo año. Y habla del engaño de la serpiente. Ahora, si te das cuenta, para que vean que ellos leían la Torá, ¿sí? Y llevaban esa filosofía, esa identidad como nación de la Torá desde el siglo V, antes de la era cristiana. Dice los falsos apóstoles y su evangelio. Aquí está hablando de los que había falsos apóstoles que se decían que ser apóstoles, pero traían otra enseñanza, otra doctrina. Ya existía eso en los tiempos de Pablo. Ahora imagínate, 2000 años después, pues por supuesto que va a haber muchas reinterpretaciones acerca de Yeshua. Y pues mostraron a un Yeshua diferente como es la Iglesia Católica Romana, como presentaron a un Yeshua, a un Jesús diferente, al hebreo. El pensamiento helénico empezaba a filtrarse en el mensaje apostólico. Ya después si de por sí Pablo de alguna manera, pues tenía una influencia helénica, aunque era un rabino, pero estaba en medio de ese pensamiento, creció junto con los gentiles, conocía la mentalidad de los gentiles, entonces conocía toda la filosofía, que la filosofía de aquellos tiempos, la filosofía platónica, acuérdense de eso, ¿ok? Gálatas 6, Gálatas 1, 6 al 11, se escribió en el año 53 aproximadamente, se predicó, dice que en ese tiempo ya se había predicado otro evangelio, otra doctrina acerca de Yeshua, y las congregaciones de Galacia lo aceptaron y siguieron esas doctrinas, y por eso Saúl o el Rab Shaul, pues no cambió su mensaje y les leyó la cartilla, les llamó la atención, y pues bueno, el libro de Gálatas hay que leerlo, hay que saberlo leer, interpretar, porque tiene muchas cosas que lamentablemente en el cristianismo lo han usado como para decir que Yeshua no tiene nada que ver con el judaísmo. Pues si Yeshua era judío y practicó judaísmo, pero bueno, ya en su momento lo veremos. Los reprende, como dice aquí, y decían que los méritos de Yeshua no eran suficientes para la salvación. Ahora, dense cuenta, ya que están manejándose un tema de salvación, ¿sí? ¿Y de qué salvación? En un cananeo, en un israelita, en un judaíta, ¿qué es lo que entienden por salvación? Y tan solo la palabra salvación, esa palabra en el hebreo, una palabra es sobrevivir, ¿sí? Salir, sobrevivir. Entonces, aquí estaban mostrando, precisamente en ese debate en Gálatas, que los méritos que Yeshua había hecho de acuerdo a esa doctrina del sacrificio, de la muerte por los pecados, por la nación, de todo, por la muerte de toda la humanidad, que la humanidad tiene 200,000 años ya. Entonces, de acuerdo a la doctrina, dice, ese sacrificio es para todo. Y aquí es donde llegaban otro evangelio donde decían que eso no era así. Bueno, aproximadamente después del año 50 se empezaron a distorsionar el mensaje del evangelio de los apóstoles que ellos predicaban a los judíos y a los gentiles que estaban en las sinagogas, porque en las sinagogas pues estaban los judíos que habían nacido en el judaísmo, descendientes de judíos, los prosélitos, es decir, gentiles que se hacían judíos, y los prosélitos de la puerta,
que son pues simpatizantes, que iban a las fiestas, que iban a las reuniones, pero quizás todavía no se circuncidaban en el caso de los hombres, o las mujeres quizás todavía no hacían la inmersión para convertirse, en fin. Entonces, dice aquí, 70 años después de la muerte de Yeshua, se empezó a formar una nueva ideología y teología que se conoce hoy como el cristianismo. Significa que a partir del año 100, prácticamente ya el cristianismo empezó a despuntar con esa teología. Bien, ya casi estamos terminando. El cristianismo ha sido dinámico, que ha ido cambiando, ha ido transformándose y evolucionando, adaptándose también y pues creando nuevas creencias a conveniencia. Así ha sido el cristianismo hasta el día de hoy. Y bueno, recordemos, dice cómo estaba compuesta la sinagoga, como les dije hace un momento, en los primeros 30 años, en los primeros 100 años, en el primer siglo, judíos, los prosélitos de justicia, los temerosos de Dios, los de la puerta, pero ya después que Yeshua murió y de acuerdo a la doctrina cristiana resucitó y ascendió, ahora las sinagogas tenían los judíos, los prosélitos, los temerosos y los del camino, que son los nazarenos o los netzaritas, ¿sí? Que son los seguidores de Yeshua con el mensaje apostólico. Entonces, ya vemos que ellos creían que era un ser humano, que había nacido como un ser humano, pero ya después empezó, ya después del año 80, 85, con los evangelios de Mateo y Lucas, pues ya hicieron a Yeshua como un semidios que fue engendrado por Dios, y hay doctrinas donde dicen que Dios encarnó en Yeshua y que Yeshua es Yahvé y Yahvé es Yeshua y bueno, cosas por el estilo. Aproximadamente en el año 100, esta era cristiana, el grupo de creyentes del camino se fracturó, salió con un grupo, dice otro grupo con otro evangelio muy lejos del mensaje apostólico y pues ahora los conocemos como los cristianos. Entonces vemos a un grupo de creyentes con ese mensaje original que creían que Yeshua era un ser humano que vino como un ser humano, en fin, y vemos a otro grupo donde hacen a Yeshua como Dios, ¿sí? Y aquí el grupo apostólico, por decirlo así, no creían que fuera Dios, aunque después de la resurrección, de acuerdo a la doctrina paulina o de Pablo, tenía rasgos divinos, ¿sí? Una esencia divina, pero no era Dios como tal, porque el hecho de ser inmortal ya es una esencia divina. Entonces, tenemos que ir analizando a Pablo, yo se los he dicho, tenemos que ver a Pablo bien con lupa y pues sobre todo la doctrina cristiana que se fraguó después de todo eso. Pues bueno, ya para ir cerrando, los cristianos en el año 100, como los judíos no querían saber más de Yeshua que se predicaba, entonces optaron por irse a predicar al reino o al imperio romano, con los romanos precisamente, a los gentiles, y pues abandonaron su base del judaísmo. Hay una historia del cristianismo, ya eso ya ese es otro tema, pero bueno. Y aquí, como dijimos, Pablo empezó a escribir desde el 45 y en el 71 fue con el Evangelio de Marcos y en el 100 pues llegó Juan con su Evangelio de que Yeshua es Dios, ¿sí? Y pues para los judíos eso es una blasfemia, decir que Yeshua es Dios o el Mesías es Dios, o también decir que el Mesías es Dios encarnado. No, no, eso es una blasfemia en el judaísmo. Por eso, de acuerdo a la doctrina cristiana católica romana, por eso los judíos se cierran. Para el judío no hay de que, pues estos son mesiánicos. No, para el judío es cristiano, es parejo, o sea, es parejo por esa doctrina. Y pues bien, ya a partir del año 100, como lo hemos dicho, pues empezó la degeneración y empezaron los evangelios, los 4 canónicos que conocemos, y de ahí los otros apócrifos que son los que vamos a estudiar. Algunas partes del mensaje de los evangelios son antijudaísmo y presentan a un Yeshua antisemita, antijudío precisamente. Pues ese no es precisamente el Yeshua que histórico. Y pues bueno, Marción es uno de los que dividieron la Biblia y pues de esa hicieron
quiten la Biblia hebrea, vamos a hacer nuestra propia Biblia. Él era un fan precisamente de Pablo y él consiguió todos los escritos de Pablo o las escritas con la influencia paulina y pues bueno, y así se empezó a hacer la Biblia cristiana y por eso Marcion decía, yo no necesito el Antiguo Testamento, la Biblia hebrea, solo vamos a leer estos escritos nuevos, que es el Nuevo Testamento, y eso es lo que nosotros necesitamos. De ahí es que viene el pensamiento de los cristianos. Yo mismo lo decía, de que no necesitaba el Antiguo Testamento, que todo estaba en el Nuevo Testamento y nada más. ¿Sí? Y pues ya la Iglesia Católica lo tomó como su ideología. Y pues bueno, los cristianos se separan del judaísmo aproximadamente en el año 100 y el Evangelio de Juan, donde proclaman a Yeshua es Dios, los judíos no aceptaron, pues bueno, esa dice, porque va en contra de la doctrina judía que Yahweh es uno y es único. Y pues bien, la teología cristiana se consolida en el año 455, ya nada más para que se den cuenta que es una reinterpretación de todo lo que hemos visto. Y otro tema que vamos a estar tratando es precisamente la virginidad perpetua de Miriam, que también hay un escrito donde la hacen, pues ahora sí que la madre de Dios, como es la teología católica. Y pues bien, a principios del siglo IV de esta era se establece ya la virginidad de Miriam desde antes y durante y después del parto. Y bien, todos estos temas los tenemos que tocar. El Nuevo Testamento ya de la Iglesia Católica que nos ha dado y el concilio de Tretón en el siglo XVI ya fue cuando se hizo el canon que ahora nosotros conocemos. Martín Lutero no quería que se metiera el libro de, ¿cómo se dice?, de Santiago. Y Apocalipsis, pues ya hasta el siglo prácticamente X se aceptó. Y pues bueno, vemos una gran influencia, como lo hemos dicho, gnóstica, y hace un rato les decía que hay más de 5,000 pedazos, manuscritos del Nuevo Testamento que están en Alemania, en fichas ya fotográficas guardadas. Entonces, pues bien, cuando leemos el Nuevo Testamento no debemos perder de vista el mensaje apostólico que se predicó en los primeros 40 años acerca de Yeshua. Yeshua nunca fue cristiano, no rompió con el judaísmo, Yeshua siempre amó la Torá y enseñó la Torá de acuerdo a los relatos y no fundó el cristianismo. Y bien, enseñó a profundizar en ese judaísmo que nació en el siglo V. Y bien, el camino de los nazarenos, Hechos 24, del 1 al 16, habla precisamente de que Saúl no es fundador del cristianismo. Saúl o el Pablo era precisamente un hombre que pues siguió el judaísmo que nació en el siglo V antes de la era cristiana, el judaísmo del Segundo Templo. Bien, la bibliografía, érase una vez Jesús, el egipcio, que vamos a empezar a estudiar. Jesús, también conocido como Jesús 3000 años antes de Cristo, del doctor Yogari Pujol o Yol, y del doctor Antonio Piñero, ambos son españoles. Tenemos por el momento 5 libros, que es todos los evangelios, que de hecho está muy bueno, yo lo tengo. Todos los evangelios está, wow, o sea, te impresiona. El otro Jesús, también a la aproximación al Jesús histórico, el otro Jesús, existió Jesús realmente, Jesús y las mujeres. Entonces, como el tema es Yeshua, teníamos que entrar en y ahora sí que dar una introducción bastante amplia para un curso bastante pesado, porque hay mucha información, pero teníamos que poner las reglas del juego en cuanto al pecado y Yeshua, qué relación tiene con el pecado, en fin, y lo que es la doctrina cristiana, y vamos a analizar todos estos puntos y estos libros nos van a ayudar y otros más que vamos a ir agregando. Pues bien, hasta aquí es la clase de hoy, que ahora sí que fue abundante. Y vamos a terminar. Y bueno, entonces, hasta aquí tenemos la clase. Ay, no conecté la computadora, ya se va a apagar. Y ya está. Pues vamos a dialogar ahorita en la segunda parte de esta clase, ya de la grabación. Hasta aquí vamos a terminar la grabación de esta clase y en unos minutos comenzamos con
la segunda parte, que son los comentarios.